La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Estamos hoy a viernes 3 de febrero. Como cada viernes, acogemos la llamada del Señor y de María al ayuno, porque con la oración y el ayuno podemos detener las guerras y todo el mal, según la costumbre de los primeros cristianos que ayunaban los miércoles y los viernes. El Evangelio de hoy es de San Marcos capítulo 6, versículos 14 al 29. Nos va a contar el Evangelio de hoy la muerte, la ejecución de Juan el Bautista. Y vamos a aprender algo importante al ver cómo actuó el mal en aquel día. Vamos a aprender algo importante sobre cómo tenemos que actuar nosotros. Dice así el Evangelio. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo, quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes por su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa. Se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan.
fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. El Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 12, nos añade un detalle muy importante. Os lo voy a leer. Dice así: sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Es un detalle importantísimo. Van a contárselo a Jesús. Bien. Quiero, antes de explicar el Evangelio, detenerme en un detalle muy concreto, que es la prisa que se da el mal. Fíjate cómo lo explica el Evangelio. Cuando Herodes le jura a la hija de Herodías: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino, ella va a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contesta: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa. Se da mucha prisa. No sea que la cosa se estropee, no sea que la cosa falle. Entonces se acerca al rey y le pide: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entra a toda prisa y le pide la cabeza ahora mismo. ¿Te das cuenta qué prisa se da el mal? Entonces el rey se pone muy triste, pero enseguida manda decapitar a Juan. Todo es deprisa, todo es precipitado. Pues bien, de esto aprendemos nosotros una lección muy importante. También nosotros, los que queremos amar a Dios y que venga su reino, y que los corazones de Jesús y María reinen en el mundo, triunfen, que el mundo ame a Dios, cumpla su voluntad. También nosotros tenemos que darnos prisa para cumplir la voluntad de Dios. También nosotros tenemos que ser diligentes para cumplir los planes de Dios. Hay un pasaje en Isaías 49, 17, que dice así: se apresuran los que te reconstruyen. Jerusalén ha sido destruida.
Pues bien, los que la están reconstruyendo se apresuran. Lo hacen a toda prisa, con gran diligencia. Tus destructores, los que te arrasaban, se alejan de ti. Hay otra traducción a este pasaje, otra posible traducción que es: los que te construyen van más a prisa que los que te destruyen. Los que te construyen van más a prisa que los que te destruyen. Y aquí os quiero hablar de lo que significa la devoción. La devoción, según el diccionario, significa lo siguiente: amor, veneración y fervor religiosos. Ese es el significado normal de la palabra devoción. Pero luego el significado religioso de la palabra devoción es prontitud para servir a Dios y cumplir su voluntad. Prontitud para servir a Dios y cumplir su voluntad. Eso es la devoción. Una persona devota es una persona que prontamente sirve al Señor, que prontamente quiere cumplir su voluntad. Eso es la devoción. Es hacer las cosas de Dios pronto y de buena gana. Así es como tenemos nosotros que cumplir la voluntad de Dios pronto y de buena gana. Ahora vamos a detenernos en algunos detalles de este Evangelio. Primero, Herodes tenía mucho remordimiento por haber mandado decapitar a Juan. Y se ve que tenía mucho remordimiento porque cuando oye hablar de Jesús dice: es Juan al que yo maté. ¿Por qué piensa rápidamente Herodes que Jesús es Juan que ha resucitado? Porque Herodes no se podía quitar de la cabeza a Juan. Cuando nosotros hacemos el mal, hay un refrán que dice: el mal trae su penitencia. Muchas veces el mal nos produce un remordimiento que no nos podemos quitar de encima. Al contrario que la confesión, que nos libera, nos quita un gran peso de encima. Pues Herodes tenía este remordimiento y no se podía quitar a Juan de la cabeza. Dice el Evangelio que cuando le escuchaba quedaba muy perplejo al oír a Juan. El diccionario nos explica muy bien qué significa la palabra perplejo, cómo se quedaba Herodes cuando escuchaba a Juan. Dice así, vamos a ver si lo encuentro. Perplejo, dudoso, incierto,
irresoluto, confuso. Y confuso significa temeroso. Es decir, las palabras de Juan removían a Herodes, le hacían dudar, quedaba sin resolución de seguir haciendo el mal que hacía, no se resolvía, pero tampoco se resolvía hacer el bien. Quedaba confuso, quedaba incierto, pero temía el mal que estaba haciendo. El bien, las palabras santas remueven al mal. Cuando nosotros anunciamos el bien, muchas veces removemos a las personas que están en el mal. Pero ¿cuál fue el gran pecado de Herodes? Pues que le jura a la hija de Herodías que le va a dar lo que quiera. Tenemos que pensar bien lo que decimos. Herodes no pensó bien lo que decía y muy caro le costó. Hacía un juramento a la ligera. Te daré lo que me pidas, te lo juro. Se lo juró muchas veces que le daría lo que quisiera. Y luego no se atrevió, por respetos humanos, por los convidados que estaban en el banquete, a no cumplir ese juramento. Piensa bien antes de hablar. Sé silencioso. Piensa bien lo que dices. Entonces el rey se pone muy triste, pero manda decapitar a Juan. Recuerda, querida alma contemplativa, ir nosotros más deprisa que los que hacen el mal. Darnos prisa, ser diligentes en servir al Señor y en trabajar para que venga a nosotros su reino. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.